Ahora escuchen esto. Un podcast de Otonovero. Un silencio enterrado. Un podcast de Patricia Martínez y David Fernández. Entonces, eso es lo que me da es mucha pena, pensar que ninguno de los 4 que están aquí, que es la hermana de mi abuela Elena, su marido Juan y mi abuelo Abelardo, sabían el destino que iban a correr. Por teu livre pensamento foram de longe encerrar. Por teu livre pensamento. Ah, no, esa no. Hizo la R, ¿eh? No, esa no llegó. Ah, y esa en Correos mismo la cogieron. No, en Correos no llegó. En el propio campo. El ¿no? propio, al llevar para allá el queso. En Correos mandaron una nota a mi madre de que no hubiese llegado la pulsera que traía la carta, porque ellos mandaban carta en Correos, había que leer todo eso. Por si acaso... o no la censura. Eso. Mira cómo estábamos, ¿eh? E apenas yo. Pues así estábamos, de pulseras, por ejemplo, que no llegan, ¿no? De pulseras hechas a mano en una celda, que no llegan a sus hijas o a sus nietas por la censura. De todo eso y de muchas más cosas habla el podcast del que les vamos a hablar a continuación. Se titula así, como acaban de escuchar, Un silencio enterrado, y lo llevan a cabo Proyecto Otonoveru, detrás del cual están 2 compañeros de esta casa, como son Patricia Martínez, la compañera de informativos de RPA, y David Fernández, historiador e investigador. David, buenas noches. Hola, buenas noches, Marcos. ¿Cómo habéis hecho para empezar este podcast en concreto, Un silencio enterrado, y contar tantas historias y al mismo tiempo, historias humanas, y al mismo tiempo conocer la historia, ¿no? Empezáis en el año 37 en Xixón, ¿no? El viaje sonoro. Sí, bueno, esta historia, como otras muchas, fue una casualidad, ¿no? Desde Galicia iniciaron esta búsqueda, concretamente en Celanova, y poco a poco acabó llegando a Asturias, porque lo que buscaban eran precisamente a estos 7 asturianos, ¿no? Que intentando exiliarse a Francia, la mala suerte los llevó a Galicia, primero a un campo de concentración y luego a una fosa. Uh-huh. Y es verdad que, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención es que no conozcamos apenas, la mayoría, yo al menos, nombres como el de Camposancos, ¿no? Como el de un campo de concentración que está a pocos kilómetros de aquí y en el que estuvieron encerrados y torturados en muchos casos tantos asturianos también, ¿no? Bueno, en Camposancos, de hecho, se hablan de cifras en torno a los 4.000 presos, de los cuales muchos, no me atrevo a decir un número exacto, pero muchos eran asturianos. El problema que hay con los campos de concentración del franquismo es que en España conocemos mucho mejor los del nazismo en Alemania que el caso español. De hecho, en Asturias también hay campos documentados, y lo que pasa es que el caso de Camposancos concretamente es uno muy grande, y tiene la singularidad esa de que, a pesar de ser en Galicia, gran parte de sus presos eran asturianos. Claro, es que esa misma reflexión, fíjate, lo estaba pensando yo mientras escuchaba el podcast. De momento, Un silencio enterrado solo tiene 2 capítulos, en total creo que son 5, ¿no? Vais a ir estrenando uno más o menos cada 15 días o cada semana, ¿no? Más un extra que se estrena este viernes, o sea que al final de esta semana habrá los 2 primeros capítulos y ese extra, ¿no? Sí, la idea es hacerlos cada 15 días. Lo que pasa que estando precisamente allí, en Aguarda, en Camposancos, nos contaron una historia que no era exactamente relacionada con los siete que nosotros estábamos documentando, pero sí tenía relación con Asturias, que era la historia de Cleominio, un chaval de Avilés que también acabó muerto allí. Y bueno, no voy a desvelar mucho, pero la historia nos llamó tanto la atención que nos comprometimos a decir, bueno, pues hay que hacer un contenido extra
porque tiene sentido. A lo mejor no para un podcast en sí, pero sí nos vimos en esa obligación de contar esa historia y por lo menos pues recuperar algo que yo creo que es muy interesante, que es no solo es la muerte, sino el proceso que viene después y cómo conecta con la actualidad. Pueden escuchar, como siempre, Un silencio enterrado en Spotify, estáis, ¿no? En la propia página web de Otto Noveru, ¿no? Ahí también tenéis colgados los capítulos, de momento, los 2 primeros. Sí, bueno, están todas las plataformas de streaming, tanto Spotify como iVoox, Amazon Music, Apple Podcast, en todas. Vamos, no perdimos oportunidad porque la verdad que esto al final es un proyecto independiente que nosotros hacemos con nuestros propios medios, con mucho mimo, pero precisamente por eso nos esforzamos mucho en facilitar que pueda llegar al máximo de personas posible. Los 2 capítulos, el primero se titula Ponlos, sí, pero no llores. En ese primer capítulo cuentas, entre otras cosas, acabamos de escuchar un corte de esa historia, ¿no? De una pulsera que le manda o le intenta enviar, ¿no? un preso asturiano a su hija y que no llega porque en correos la censura impide que llegue una pulsera hecha en una cárcel, ¿no? Sí, hasta ese punto, hasta ese nivel tenían que sufrir, ¿no? Muchos de los presos políticos. Sí, de hecho, vamos, probablemente no fue ni en correos, probablemente no salió ni siquiera de la cárcel. Al final hay que entender que la correspondencia pasaba a censura previa. No podían contar lo que ellos querían. De hecho, muchas veces incluso las cartas van escritas en claves. La propia, bueno, no quiero desvelar mucho, pero incluso la noticia del fallecimiento no la cuentan tal cual, la cuentan dándole literatura, porque obviamente no puede salir toda la información, ni mucho menos tan abiertamente como gustaría. El caso de la pulsera pues es muy, muy simbólico. La verdad que puede significar una pulsera que un padre hace de regalo de cumpleaños para su hija, al primer cumpleaños, pues como dice el testimonio precisamente, con los pocos materiales que había en una cárcel, ¿qué valor puede tener más allá del sentimental? Pues esa pulsera se perdió. Uno de los testimonios además cuenta, no sé si es en el primero o el segundo capítulo, que la paradoja de que en muchos casos se vivía mejor en una cárcel, un preso normal, que los presos políticos, ¿no? Sí, claro. Bueno, eso pasó en todos los sistemas políticos y en todas las dictaduras. Al final hay que entender que un preso común está pagando por un delito común, por un robo, por lo que sea. Un preso político en un sistema como el que estaba construyendo el franquismo no deja de ser mucho más peligroso que un preso común. Lo que hay que castigar es el pensamiento, no es un hecho en concreto, una actividad en concreta que hizo delictiva. En este caso no había delito. Claro. Es, el fin último de la condena, pues los que consiguieron sobrevivir es intentar acallarlos y que esa forma de pensar o ese recuerdo de lo que fue la República o la democracia que no se transmita a las nuevas generaciones. Y eso lo hicieron muy bien. Claro, en el caso de Marcelino, por ejemplo, creo que es el testimonio del que estoy hablando. Su delito, entre comillas, fue ser afiliado a la CNT y luego intentar escapar en un barco del Musel, y que como la mayor parte de la costa ya estaba controlada por el ejército nacional, pues lo capturaron y lo llevaron a este campo de concentración. Sí, bueno, de hecho es que es la historia prácticamente de todos ellos. Ninguno tiene antecedentes. Bueno, tampoco hay que afondar en eso nunca, porque al final la represión es represión, aunque la otra persona aunque la víctima hubiese hecho algo en combate. Sí. En este caso son personas que el único delito fue su ideología, fue ser republicanos, ser anarquistas, sindicalistas, tener una ideología, vamos a decir, de izquierdas. Y bueno, pues el régimen se cebó con todo lo que era la disidencia, tanto política como en forma de ver el Estado o la vida.
Y luego ya pues esa puerta del infierno, ¿no? A porta do inferno, que es como califican algunos de los testigos y de las víctimas que sufrieron cautiverio en esos muros, ese campo de concentración de Camposancos en Pontevedra, ¿no? Es lo que decías antes. Conocemos casi nombre a nombre muchos o gran parte de los campos de concentración de los nazis, ¿no? Y es verdad que eran campos de concentración y de exterminio también, y no tiene nada que ver, pero que está a pocos kilómetros, y cómo es posible, donde murieron y padecieron tantos asturianos, que Camposancos no se conozca en Asturias, ¿no? Sí, bueno, de hecho, hasta hace relativamente pocos años no existe una investigación, vamos a decir, sistemática sobre el modelo de represión en España. Sí siempre se supo que que hubo campos, que hubo batallones de trabajadores, sí se conocía todo eso, pero no fue hasta hace relativamente poco cuando surgió, vamos a decir, ese interés académico, periodístico, y se empezó a trabajar más. El caso alemán, pues obviamente hay unos factores, como es pues que los alemanes perdieron la guerra, o los nazis, perdón, Sí. más que los alemanes, y en este caso pues el franquismo, el fascismo español, con la ayuda de los nazis, ganó la guerra. Claro. Entonces el relato va a ser diferente siempre. En el caso español, pues fue un modelo que de hecho está inspirado también en el alemán, que ya estaba desplegándose unos años antes de que empezara la represión en España. Y claro, pues aquí el problema que tuvimos, como en todo lo que está relacionado con la recuperación de la memoria histórica o democrática, es precisamente eso, que ganaron la guerra los malos, y entonces impusieron un discurso que al final lo que facilitó fue que se olvidasen muchas cosas tan obvias, pues como un sitio donde pasaron 4.000 presos, y estoy seguro, no solo los asturianos, es que estoy seguro que hay muchos gallegos, incluso gallegos de la provincia de Pontevedra, que no conocen Camposancos. Es increíble. Baldomero, Marcelino, Guillermo, Alfonso, Abelardo, Belarmino y Mariano. Algunos de los nombres que no se van a perder gracias al trabajo de los compañeros de Proyecto Otonoveru, con Un silencio enterrado, el podcast que hoy les queríamos recomendar y que tienen en todas esas plataformas. Proyecto Otonoveru, detrás del cual están nuestra compañera Patricia Martínez y David Fernández. David, enhorabuena por el trabajo, compañero. Un abrazo fuerte. Gracias. Gracias, Marcos. Un abrazo.